Bueno, para mí es un honor que este miércoles tener el privilegio de hablar un tema sumamente interesante en la ya tradicional cita con el doctor Gotroy, que la mayoría de las personas pues esperan el primer miércoles de cada mes y el final, con unas palabras de corazón para darle la bienvenida a nuestro doctor, que aparte de tener esta cita con nosotros se ha vuelto el doctor de todo el personal de Telemicro. Lo Doctor, cual es un buenos días. honor para mí. Y una responsabilidad, ¿eh? Doctor. Bueno, como cada día que tenemos el privilegio de llegar a los cientos de miles de televidentes que tiene este prestigioso y amplio canal que es Telemicro, pues elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento. Nos Así. sentimos muy cómodos de estar contigo, te lo he manifestado varias veces, tienes muy buena facilidad para captar el tema que se va a tratar. Hoy vamos a tratar un tema que Sumamente esperamos que, interesante. sobre todo que lo padece mucha gente. Así es, hoy vamos a hablar de Helicobacter pylori, un tema que quizás no es como otros males o bacterias que puedan existir, no tiene tanto tiempo de descubierto, pero como hablábamos tras cámara, de inmediatamente se conoció, doctor, lo que es el Helicobacter pylori, cambió los problemas gastrointestinales que pueda sufrir un paciente. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Mira, Ana Merce, yo me atrevería con esa aseveración muy certera que haces de decirte que hay dos hechos trascendentales en la gastroenterología del mundo en los últimos 30 años. El primero de todos fue el descubrimiento del Helicobacter pylori, que es una bacteria que, como vamos a ver, tiene más de 11.000 millones de años. O sea, fue captada en momias que fueron en trabajos realizados en la Universidad Autónoma de México, donde se cree que los primeros indios amazónicos que llegaron a esa zona de Brasil, pues portaban ya la bacteria. O sea, que es una bacteria que ha estado millones de años en el ser humano, pero no es sino hasta el año 1979 cuando se detecta, y vamos a hablar un poquitito de la historia. Pero quería decirte que la gran revolución que ha tenido la gastroenterología del mundo, yo te diría que la número uno ha sido el descubrimiento del Helicobacter pylori en el 1979 por dos médicos australianos, y la última y gran noticia de la gastroenterología del mundo, que es la curación total del virus de la hepatitis C. La hepatitis C cobró miles y miles de víctimas. Existen todavía cerca de 160 millones de portadores en todo el mundo, pero con la gratísima noticia que con la terapia anterior de cada 100 tratados curaban 60, 65, con las terapias actuales de cada 100 tratados se curan 98 a 100, quiere decir que hay una curabilidad total. Y a la gastroenterología de antes del Helicobacter le llamaban el que tiene más de 60, 65 años y tuvo una úlcera en alguna etapa de su vida y asistió a cualquiera de los gastroenterólogos de la época, en la cual yo inicié en esa época mi profesión, por la década, con el doctor Pablo Iñez, que es una de las glorias más grandes que ha tenido la gastroenterología dominicana, conjuntamente con el doctor Jordi Brosse, el doctor Hasuri y el doctor Aulio Brea, que fueron los pioneros de la gastroenterología en la República Dominicana. Entonces, a esa gastroenterología antes del pre-Helicobacter pylori le llamaban la gastroenterología de la leche. ¿Por qué? Porque la terapia para el paciente que tenía úlcera péptica de estómago de duodeno, se le daba un vasito de leche cada hora y se le daba anticolinérgico. Entonces, y se le daba a veces bismuto, que es el peptobismol. Pero, ¿qué pasaba? Que era la bacteria y no se conocía. Lo que sucedía era que al reducir la alcalinidad, la gran acidez que tiene con el estómago y convertir su pH por encima de 4, volverlo un poco alcalino, el tiempo que el paciente estaba tomando ese vasito de leche cada hora, los antiácidos y los anticolinérgicos, el paciente se sentía mejor, pero inmediatamente dejaba el tratamiento, volvían los síntomas porque no se había erradicado la bacteria. Pero, esos han sido los dos grandes y descubrimientos. déjeme decirle que el vasito de leche que se usaba en aquel tiempo todavía sigue siendo la terapia de aquellos que tienen algún malestar estomacal.
usted dice, tengo acidez, me molesta el estómago y todo el mundo te recomienda un vasito de leche. Pero Porque ahora sé tenemos la disyuntiva de la de intolerancia la a la lactosa. intolerancia a la lactosa, que tiene también mu- se conoce. Tiene Y muchísimos usted lo efectos. decía, porque la semana pasada hablamos El estómago. del Y de la úlcera y de la péptica. úlcera péptica. Sin embargo, se refirió a esto para caer en el tema del Helicobacter pylori, que la semana pasada bien hicimos ese encuentro de las dos afecciones. Correcto. Entrando en materia, ¿qué es el Helicobacter Fíjate, pylori? el Helicobacter pylori es una bacteria helicoidal gran negativa. Es una bacteria, única bacteria que puede sobrevivir el ácido del estómago de todas las bacterias que entran al organismo. El ácido clorhídrico del estómago, que se encuentra originariamente en las células parietales del estómago, tiene la particularidad de que ese ácido que está revestido de un moco que envuelve todo el estómago, antes de la mucosa, pues ayuda y defiende al estómago de todas las bacterias que nosotros ingerimos a través de los alimentos, son destruidas. Entonces, en el caso del Helicobacter pylori, es la única bacteria que sobrevive el medio ácido del estómago. Eso que estamos viendo en pantalla, esa Esa es la bacteria. Es una bacteria microscópica, mide 5 micras, 5 micras de largo por 0.3 micras de diámetro y tiene de 4 a 3 flagelos, como lo viste en pantalla. Ahí en pantalla se ve un animal que se puede agarrar. Sin embargo, en la mano, doctor, ¿qué tamaño sería? ¿Un dedo No. chiquitico? Estamos hablando de micra, lo que significa que para ser observado amerita que sea observado por un patólogo y necesita, no se ve con la vista, necesita el microscopio por eso tiene 0.3 micras de diámetro y 5 micras de largo. Atención, Tiene maestro. 4 a 6 flagelos que son los que tornillan, como si tú fueras un destornillador. Eso es como la cola, esa cola que le estamos viendo. Tiene o sea, flagelos 3 adelante, 2 atrás, o 2 atrás y 3 adelante, 6 en total, que tienen la particularidad de ponerse en la mucosa del estómago, en el moco, y como es una bacteria que produce ureasa, la urea se transforma en amoníaco, eso lo exhala la bacteria, neutraliza el campo donde va a colonizar, es decir, esa acidez tan fuerte del estómago la rodea como una nube y ahí penetra y ahí cultiva, ahí entra entre ellos. Entonces, fíjate, la historia del Helicobacter pylori data del año 1898-1899. Existen en la historia de la medicina trabajos de que personas, investigadores, encontraron bacterias en vómitos de perros. Habían bacterias en el estómago y fueron descritas, pero pasaron desapercibidas. En el año 1899, un investigador polaco llamado Jaworski, pues describió que había bacterias alargadas que llamó Vibrio brúcula, que se encontraban en el estómago, pero hizo un trabajo en ese sentido, pero fue escrito en polaco y no se le dio la importancia que se le dio posteriormente. No es sino hasta el año 1979 que dos investigadores australianos, el doctor Warren y el doctor Marshall, el doctor Warren era patólogo, o sea, el patólogo es el que observa las lesiones microscópicas que no se pueden ver con la vista de cualquier tejido u órgano del organismo. Observó que en el estómago existía una bacteria que hasta ese momento era totalmente, ahí le estamos mirando la forma como coloniza la bacteria cuando penetra al estómago. Entonces, en el año 1979, el doctor Warren llama la atención de que existe una bacteria en el estómago, la aísla y escribe conjuntamente con el doctor Marshall sus investigaciones de que esa bacteria podía dañar el tejido gástrico y la gente no le hizo mucho caso. Cuando yo te digo a la gente me refiero al mundo científico, no le hizo mucho caso y fíjate lo que hizo el doctor Marshall para demostrar que sí existía una bacteria en el estómago, que todo el mundo decía es imposible que con la acidez que hay en el estómago una bacteria sobreviva en el estómago. El doctor Marshall, al cual tuvimos el honor de conocer en el Panamericano del año antes pasado en Cartagena de Indias, donde dio una conferencia de más de 3.000 personas, gastroenterólogos del mundo, que asistimos a ese magno evento científico que se celebra cada 2 años en un país diferente de América Latina, pues
se inoculó él mismo la bacteria, es decir, tragó la bacteria y se produjo una gastritis. Al producirse una gastritis, él y el doctor Warren utilizaron bismuto y utilizaron antibióticos y él se curó la bacteria, escribió el artículo y es en el año 1981 cuando la colectividad mundial reconoce, sobre todo en los Estados Unidos, que existe una bacteria que es capaz de producir gastritis, que es la primera causa, como hablábamos la semana pasada, de producción de úlcera péptica, fuera de otras causas que ya las mencionamos todas la semana pasada, y que también la Organización Mundial de la Salud y la American Cancer Association la han considerado como una bacteria cancerígena. Es decir, que esa bacteria puede desarrollar el llamado linfoma de Malt, que es el adenocarcinoma del estómago. Ahora bien, todo el que tiene el Helicobacter pylori no desarrolla cáncer, para que quede bien claro en la población. Y venía a hacerle esa pregunta porque usted escucha la palabra cáncer y el mundo se le desborona. Sí, por eso la aclaro. La gente tendemos todos a reaccionar a esta enfermedad. Sin embargo, doctor, yo creo que lo más importante, luego de ver las imágenes y ver a este pajarito pequeño que es capaz de hacer cualquier cosa en el estómago, identificar cuáles son esos síntomas que deben llamar al paciente a ponerse en alerta o ir inmediatamente al especialista. Para llegar ahí, Ana Mercy, es absolutamente necesario que te explique y le explica sobre todo a los amables televidentes que nos están siguiendo en todas partes del mundo. En primer lugar, que la bacteria per se no produce ningún síntoma. Lo que produce el síntoma es el daño que produce la bacteria cuando coloniza. Entonces, para darle una idea a los amables televidentes, hablábamos de que la American Cancer Association, que la consideró ya después que fue especificada por el doctor Warren y Marshall como una bacteria que puede producir gastritis definitivamente, que puede producir úlcera péptica definitivamente, pero que es precancerosa. El yo decir que puede ser cancerosa no significa que todo el que coloniza la bacteria va a desarrollar un cáncer, sino que hay que tener la precaución que haya un tipo de bacteria, porque hay diferentes tipos de mutaciones, que puede degenerar en un adenocarcinoma o en un linfoma de Malt. Y además hay pacientes que todos son diferentes. Total. No, pero la bacteria tiene varias mutaciones. Varias mutaciones y pacientes que quizás tienen varias debilidades. Y te agrego, pueden encontrar te espacio. puedo agregar, el 50%, no estamos ahora alarmando a la población, todo lo contrario. Vamos a aclarar en el día de hoy muchos falsos conceptos de que todo el que tiene Helicobacter cree que tiene que ser tratado. Pero me dio positivo, pero la tengo. No. El 50% de la población del mundo es portadora, o sea, coloniza Helicobacter en su estómago. Ahora, de ese universo, de ese 50% de la población que coloniza Helicobacter, solamente un 20 o un 30% desarrollan la enfermedad y un 70% aproximadamente permanecen como portadores sanos. Tú me preguntabas qué síntomas produce. ¿Qué síntomas yo puedo identificar que tengo, que puedo tener la bacteria o que me hacen quizás ir donde usted? Una colonización positiva de la bacteria que produzca un daño al estómago va a producir dolor en el epigastrio o lo que la gente conoce como epigastralgias o dolor en la boca del estómago, ese gran reflujo de acidez que puede subir hasta la boca, náuseas, vómito, lo que conocemos como dispepsia, que es esa combinación de que algo me está pasando, que no me siento bien, no hago bien las digestiones. El paciente con un Helicobacter positivo patógeno puede tener halitosis, mal aliento. La transmisión del Helicobacter pylori definitivamente es fecal oral, es decir, la mala higiene, los países que no están desarrollados, los países tercermundistas tienen una mayor alto índice de Helicobacter positivo que le cause daño al paciente que los países desarrollados. ¿Por qué? Porque la higiene es fundamental, porque es fecal oral. O sea, en los países como este, que somos un país tercermundista, y en los países donde hay mucho hacinamiento, comienza la bacteria a colonizar los niños desde los 10 años y son portadores de por vida y no todos desarrollan la enfermedad. En los Estados Unidos, generalmente, que es un país más industrializado, con una clase media más, con mayor reglas de higiene, vamos a llamar así, que lo que nosotros tenemos, porque
Santo Domingo no es los edificios de los barrios de personas de altos recursos económicos, aquí hay cantidad de personas. Anoche vi un documental que presentó dentro del noticiario Telemicro, donde hay un sector en Jaina que hace 2 meses que no le llega agua. Entonces, el agua es fundamental. Y hay zonas donde hace 6 meses que no llega agua. Entonces, esas zonas que nosotros tenemos en todos los sectores periféricos son caldo de cultivo para desarrollar esta afección. Ahora, lo más importante que queremos hacer notar a nuestros amables televidentes es que el Helicobacter pylori tiene problemas sintomáticos cuando la bacteria le causa daño a la persona o portadores asintomáticos. Y la gran pregunta es, ¿todo el que tiene Helicobacter se debe tratar o hay que tratarlo para erradicar la bacteria? No. Si el Helicobacter es sintomático, como tú acabas de preguntarme, y produce los síntomas y demostramos que está positivo, porque hay muchísimas causas, además de lo que mencionamos, que pueden producir úlcera péptica, no solamente el Helicobacter, hay otras causas. Pero si nosotros demostramos que hay un Helicobacter que está positivo, que el paciente tiene dolor, que el paciente tiene acidez, que el paciente tiene dispepsia, que el paciente tiene halitosis, pues entonces vamos a tener la particularidad de detectar esa bacteria, que ya te explicaré cómo se puede detectar, que hay varios métodos, e incluso de tratarla. Ahora bien, el que no tiene síntomas y es portador del Helicobacter, anteriormente todo el mundo, Helicobacter, a tratarte. No. El Helicobacter pylori que no presenta síntomas, no hay necesidad de tratarle, a excepción de un paciente que tenga un Helicobacter positivo y tenga antecedentes directos de cáncer gástrico. Si una persona con Helicobacter tiene su papá, su abuelo, un primo, un hermano que tuvieron cáncer del estómago, esa bacteria debe erradicarse en esa persona. Doctor, no sé si me entiendo. Sí, pero los pacientes somos nerviosos cuando se habla de tener cualquier síntoma o cualquier necesidad que nos dañe, que sepamos que está ahí. Mientras el paciente no sabe que tiene el Helicobacter pylori, vive tranquilo, pero se lo diagnostican positivo, sin síntomas, que puede permanecer ahí. La gente quiere quitarse eso, porque uno tiene la creencia de que el médico de al lado, que no es médico, sino es el vecino, el amigo, tiene una historia siempre que contar. A mi mamá le pasó, a mi tío le pasó, a mi amiga le pasó. Si ese paciente quiere tratarse, aunque usted como médico le diga que no le afecta, ¿debe obligatoriamente recibir un tratamiento? Fíjate, generalmente el paciente acude al médico cuando tiene síntomas. Desgraciadamente no es lo más correcto. O sea, a principios de año, siempre, todos los años, hemos tenido el privilegio de llegarle a los amables televidentes y hablar de la importancia que tiene la prevención, y hacemos un primer programa en el año, cada año que hemos tenido el privilegio que Dios nos da de contactar a los miles de televidentes de Telemicro, a los millones de televidentes de Telemicro, pues hacemos un programa de la importancia que tiene la prevención. Ahora, el gold estándar, o sea, lo tradicional es que el paciente que no tiene síntomas no va al médico. El Helicobacter que no es patógeno, es decir, que no le produce daño, que simplemente eres un portador, un niño de 10 años que por malas condiciones higiénicas adquiere, incuba el Helicobacter pylori y no tiene ningún tipo de síntoma, no tiene por qué ser tratado. Porque casi siempre la persona que va a tratarse el Helicobacter es la persona, como tú dijiste, que tiene el dolor famoso, que la gente le dice la boca del estómago, se llama epigastrio, y que tiene pirosis o acidez, que tiene reflujo, que tiene náuseas, que las comidas le caen mal. Entonces, como es fecal oral, la placa dentaria puede tener la bacteria puede encontrarse en las heces fecales, de ahí que la higiene es fundamental para evitar que el Helicobacter se contamine. Y lo más importante, ¿qué características tiene esta bacteria que puede ser tan patógena cuando es dañina? Bueno, es una bacteria microaerófala, quiere decir que necesita oxígeno para vivir, pero un oxígeno a menor cantidad del que necesitamos nosotros para estar vivos. La bacteria produce una enzima que se llama ureasa, que la ureasa se transforma en amoníaco, y cuando llega al estómago, la ureasa tiene la particularidad de colonizar en el moco, y como hace ese tipo de función de que transforma la urea que exhala
en amoníaco, va liberando la zona donde existe esa gran acidez gástrica y ahí es donde coloniza. Esa es la forma donde la bacteria penetra y le puede causar el daño al estómago. Doctor, usted habló de hacinamiento y de algunas de las causas que pueden provocar esta bacteria. Sin embargo, voy a pedirle permiso, nos vamos a una pausa. Al regreso, usted también va a poder tener contacto con el doctor y en nuestra línea de estudio hacer sus preguntas sobre lo que puede ser la bacteria. Quédese con nosotros, hacemos una pausa. El barrio está lleno de bendiciones. Este barrio le va a llegar algo grande. Y es una bendición porque aquí no había nada de eso. Yo quisiera que usted se detenga un par de días aquí en este pueblo para que usted vea cuántos niños necesitan de esa estancia. Con esa tanda extendida, por lo menos las personas que trabajan y tienen sus niños, sus hijos, que ya saben, se van al trabajo y saben que sus hijos están ahí. El señor presidente, yo le agradezco bastante por esa obra y por muchas obras que ha hecho. No, claro, que ya Neiva no es provincia olvidada, no, porque ya se está levantando, ya están haciendo por Neiva. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios y con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Lucir espectacular nunca fue tan importante como ahora. Todo lo que necesito lo tengo aquí, mi mejor opción. Calidad en cada uno de sus productos. Lo mejor es que puedo relajarme y sacar lo más bello de mí. Por esos resultados, mi confianza está puesta en las manos expertas de Salón Mechi. Gracias. Le he fallado a Dios. Siempre quise complacer a mi madre en todo. Ella quería que yo fuera sacerdote. Y no vacilé en complacerla. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que aún mantenía mi debilidad. ¿Qué fue lo que hizo? El Closet, una película de Miguel Vázquez, desde el 2 de agosto solo en cines. Invita Viva.
Decir la verdad será más difícil de lo que parece. Sería bueno que te quedes. Te quiero explicar unas cosas. Quiero que sepas quién soy yo. Pero en esta novela todo el mundo tiene un pasado oscuro. ¿Usted es Carlos de Almeida? Sí, soy el dueño de esta escuela. No me importa, está detenido. Pecado mortal. 10 de la noche. Solo por Telemicro. Se ve mejor. Si usted necesita hacer una consulta directa con el doctor Gautreau, usted puede llamar al 809-412-5005. Ese es su consultorio directo y después de la 1 de la tarde estoy segura que el doctor con muchísimo gusto lo va a atender. Ya me hizo una cita a mí por yo estar preguntando cosas. Aproveche usted también. Si usted quiere comunicarse directamente con nosotros, en un momentito va a tener nuestra línea de estudio para que hable directamente con el doctor y le haga cualquier interrogante con respecto al tema. Ahí está el teléfono, el 809-685-0504, para que se comunique con el doctor en este momento. Nos quedamos en causas. Sí. Ya usted había hablado del hacinamiento que se encuentra en algunos países subdesarrollados. Sin embargo, la pregunta viene más directa cuando hablamos de causa. Si beso a mi esposo y él la tiene, se transmite. Si está en la parte de la boca, y una gente la tiene y me saluda de beso muy cerca, puede transmitírmela. ¿Cómo llega una persona que no está en hacinamiento a contraer esta bacteria? Si me como una fritura o si me como una fruta en la calle, ¿puedo adquirir esta bacteria? O sea, es bueno aclarar, doctor, para que la gente no entre en pánico. Fíjate, una de las cosas del hacinamiento es el mal manejo del agua. El agua, pues a través del agua se puede contaminar, por eso es fecal oral. Lo de la contaminación de parejas, se ha comprobado, hay teorías, se ha comprobado que la bacteria ha aparecido en placas dentarias, pero sin embargo no es una vía totalmente cierta y segura de contaminación. Ahora, quien habla en un paciente que tenga un Helicobacter positivo dañino, que es lo que denominamos el CAC-A positivo. ¿Qué es el CAC-A positivo? Viene siendo como el genoma. Hasta hace unos años esta prueba había que mandarla al exterior. Actualmente esa prueba se realiza en el país. Si la bacteria que presenta ese paciente es un CAC-A, significa que es altamente nociva para producir una úlcera bastante aguda, y ese es un paciente que hay que atacarlo porque puede correr todos los riesgos que conlleva el tener un Helicobacter positivo. El CAC-A ya se realiza, que esto es una innovación, ya se realiza en la República Dominicana. Doctor, tenemos una primera llamada. Hola, muy buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Hola. Buenos días. Buen día. Le habla Yudelka. Yudelka, ¿de dónde nos habla? Del Millón. Su pregunta para el doctor. Ahí somos vecinas. ¿Su pregunta? Sí, yo me hice el estudio, la endoscopía. No nos escuchen su televisor, hable directamente para nosotros poder escucharle. Si lo baja, pues mucho mejor. Me hice el estudio de la endoscopía hace como un año y me salió negativo el Helicobacter. ¿Qué decía ella? Ella hizo que se hizo... una endoscopía. Ajá, y le salió negativo, pero no entendí la otra parte de su pregunta. Sí, porque tiene la televisión encendida. Sí. Si no se entiende, pues entonces vamos a dar paso a vecina, si me puede explicar de nuevo, llamar otra vez mucho mejor para que el doctor quede claro en su pregunta. Hablábamos de la causa, de las causas, doctor, y yo me especificaba en la relación de pareja porque todo el mundo vive pendiente a ese roce continuo y al miedo de cuántas enfermedades puede yo te hablaba de que ya en el país se hace el CAC-A en el centro de Helicobacter, ya lo estamos haciendo acá, que dirige la licenciada Liliana Curi, que es un centro especial en el cual prácticamente todas las pruebas, incluyendo la prueba de aliento de la que vamos a conversar ahora mismo, pues también se realiza, pero el CAC-A nos da la idea de qué patogenicidad tiene esa bacteria. Esto es reciente, había que mandar esta prueba afuera, se realiza en el país rutinariamente, y es importantísimo que el médico conozca qué grado de patogenicidad tiene esa bacteria. En tu pregunta, si se transmite a través del beso, a través de la saliva, se ha encontrado en la placa bacteriana. Nosotros particularmente en una persona
que tenga un helicobacter activo, es decir, que le haya producido una úlcera, una gastritis, o que le haya producido daño a la mucosa, que es el helicobacter que hay que tratar, o sea, el helicobacter reactivo de verdad, ese tipo aconsejamos generalmente que se chequee la pareja para evitar una recontaminación. Es decir, yo puedo tener un helicobacter positivo dañino con una úlcera péptica, con todas las características. Cuando el doctor Warren y el doctor Marshall detectaron el helicobacter, comprobaron que con el uso de antibióticos y con el uso de, ¿cómo se llama esto?, de sucramato, la bacteria cedía y desaparecía y no pasaba como la época de la leche. No volvía la bacteria porque era erradicado el helicobacter. Y ese es el objetivo cuando una persona tiene un helicobacter que es dañino. Lo aconsejable es que si tú tienes un helicobacter dañino y yo no tengo ese helicobacter y yo soy tu pareja, que yo me chequee también para evitar una recontaminación entre pacientes. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buen día, hola. Sí, bueno, quiero hacer una pregunta, doctor. Su pregunta, por favor. Al doctor está en el 5, respecto al parásito. Él le escucha, adelante. Sí, pena. Doctor, yo quiero preguntarle, mi hija tiene el EPAC. Yo quiero saber si el EPAC o sea, que se ilumina del estómago, porque ya yo le he puesto en medicamento y siempre me tiene el EPAC. Cada vez que hago el estudio, me le sale. Yo quiero saber Sí, esa es una pregunta que la vamos a continuar. Yo no sé si Ana Mercy quiere tomar una o dos llamadas más. El tema es muy amplio y la semana pasada no pudimos llegar al tratamiento de la úlcera péptica porque tenemos compromisos en el canal que tenemos que cortar a determinado momento. Entonces, en lo que seguimos con las llamadas, doctor, factores de riesgo que nos llevan como paciente y le hacía la salvedad porque le preguntaba de las causas y al mismo tiempo decir, mucha gente que hace la vida normal de comer en la calle, esta bacteria no se encuentra. Tiene una enorme cantidad, todo lo que es la contaminación de esa comida chatarra, beber agua en cualquier lugar, la contaminación fecal oral, mala manipulación de los alimentos, no higiene, lavarse las manos es importante porque es una bacteria que se contamina como toda bacteria. Entonces, ¿cómo diagnosticamos y cómo sabemos que una persona tiene un Helicobacter pylori cuando ya tiene síntomas, como fue la primera pregunta que tú me hiciste, de qué síntomas produce? Una persona que va al médico tiene dolor en el epigastrio, en la boca del estómago, tiene reflujo, tiene mal aliento, tiene distensión, tiene muchos gases, suena mucho la barriga, que es lo que llamamos borborigmos. Esa persona debe acudir a un gastroenterólogo y lo primero es investigar si la persona tiene un Helicobacter positivo. Existen varias pruebas que nos van a ayudar a detectar si el paciente que tiene estos síntomas tiene un Helicobacter que le está haciendo el daño que la bacteria produce cuando coloniza. En primer lugar, tenemos pruebas con anticuerpos en sangre, en materias fecales, pero su positividad no es 100% segura. La prueba no invasiva más segura que existe actualmente a nivel mundial es la prueba de aliento con carbono 14. Y esto consiste en acudir a un centro, aquí existe el centro de Helicobacter pylori, no habiendo tomado lo que la gente conoce ya como si fuera un Alcacer, se conoce todo el mundo. Yo me tomé un omeprazol. Utilizan mucho ese término porque ya es un medicamento que está popular, que es lo que se llama un inhibidor de la bomba de protones. El paciente que se va a hacer una prueba de aliento no debe tomar medicamento por lo menos 14 días antes de realizarlo para evitar un falso positivo o un falso negativo. Porque ¿qué va a hacer la bacteria? La bacteria tiene la inteligencia de saber que tiene que destruir el área ácida del estómago a través de la ureasa que produce para poder penetrar. Y entonces, si tú le estás poniendo un inhibidor de la bomba de protones, la bacteria se va a esconder y va a dar negativo y está positivo. Y sí te está haciendo daño. Sin embargo, doctor, la prueba del aliento es la misma prueba o muy parecida a la prueba del aire. O sea, es hacer la fuerza a través de un aparato, no sé cómo ustedes le llaman, expulsar aire y eso te permite... Es una prueba muy sencilla, dura menos de 20 minutos. Fíjate, ese paciente, el para que se vaya a hacer una prueba de aliento,
que eso es la prueba que hacemos cuando una persona ha tenido el Helicobacter. Si queremos saber si la terapia ha sido adecuada, lo más importante es que no tome ningún medicamento relacionado con IBP, inhibidor de la bomba de protones, que son los medicamentos que actúan sobre las células parietales del estómago, que es donde se produce el ácido clorhídrico. Esto neutraliza la formación de ácido clorhídrico y los síntomas tienden a mejorar. Esa ha sido una gran revolución, la enorme cantidad de inhibidor de la bomba de protones, donde está el lansoprazol, el pantoprazol, el esomeprazol. Todo lo que termina en sol, que va para el estómago. Y el omeprazol, que fue la primera molécula que se utiliza. Entonces, a ese paciente se le va a aplicar en ayunas 2 cápsulas de carbono 13 o carbono 14. ¿Qué va a hacer esto? Si el paciente tiene el Helicobacter pylori lanza la ureasa y lanza dióxido de carbono. Cuando la bacteria está positiva, al entrar la cápsula de urea, la bacteria pasa directamente, tira dióxido de carbono y entonces por eso se llama prueba de aliento. En una pequeña bolsa o funda se le indica al paciente que exhale aire por la boca. Este simple hecho conlleva a decir es un Helicobacter positivo con una escala que tiene cada una de las técnicas que se hace. Nosotros utilizamos el carbono 13 y el carbono 14 para nuestros pacientes. Doctor, ¿es un tratamiento costoso esta enfermedad? Sí, es costoso, pero es cubierto por todas las ARS, total. Es cubierto por todas las ARS sin ningún problema. Entonces, fíjate bien, cuando ese paciente tiene la prueba de aliento positiva, nosotros particularmente no la usamos en primera línea. La prueba que te da 100% diagnóstico de Helicobacter pylori es a ese paciente sintomático realizarle el estudio denominado esófago gastroduodenoscopía, mediante el cual con un tubo flexible, más fino que esta pluma, como dijimos la semana pasada, con una luz en la punta, va a proyectar una imagen en una pantalla de televisión y el endoscopista va a visualizar la mucosa del estómago, la característica de la mucosa, la lesión ulcerosa si está en el estómago o está en el duodeno, tomarle biopsia. Esa biopsia que se toma generalmente en el antro, que es el lugar del estómago donde con mayor frecuencia está el Helicobacter pylori, es enviada a un patólogo y el patólogo 4 o 5 días después nos va a decir qué grado de Helicobacter pylori tiene el paciente entre 0 y 5 en una escala de una tinción que se hace específica para detectarlo. Un Helicobacter positivo a través de una biopsia realizada en una endoscopía tiene una segurabilidad de más de un 100% de que es o positiva o negativa. ¿Y cuando instalamos el tratamiento, que es tu pregunta, el tratamiento sí es costoso, pero es totalmente cubierto por todas las ARS acreditadas en República Dominicana. Pero si se trata del estómago, y usted mismo es de los médicos que nos mandan a tener cuidado, porque un médico te pone un tratamiento por cualquier afección que tenga, que incluya antibióticos o pastillas, también te manda a proteger el estómago. Seguro. Ese papel lo hace el inhibidor de la bomba de protones. Que te lo ponen delante. Esa es tu pregunta. Mi pregunta es, para el tratamiento del Helicobacter. Triple o cuádruple terapia. Esta triple terapia se inició por primera vez en el año 1986, posterior, ya como gold estándar de cuál es el tratamiento de erradicar el Helicobacter pylori en cada uno de todos los pacientes que tienen síntomas importantes. Entonces, la triple terapia consiste en un inhibidor de la bomba de protones, ya los mencionamos todos, que se debe utilizar por un periodo no menor de 8 a 12 semanas aproximadamente. Bismuto, que fue el primero que utilizó el doctor Warren, el doctor Marshall, cuando se erradicaron su propia bacteria, y 2 antibióticos que con el abuso que cometemos los médicos de por cualquier cosa mandar un antibiótico, de que en cualquier gripe inmediatamente tomamos antibióticos, de otro gran defecto que tenemos los dominicanos en sentido general de automedicarnos, pues esto ha hecho que la bacteria, con el uso indiscriminado que la gente tiene de que para un dolorcito de garganta, un antibiótico, que me clavé una aguja y se me fue, un antibiótico, que tengo fiebre y no sé lo que es, un antibiótico. Entonces, los antibióticos se han ido haciendo resistentes y ese primer antibiótico que se utilizó, la claritromicina con el bismuto y
todo lo que significaba los antibióticos en aquella época, se han ido haciendo cada vez más resistentes. La línea actual de la triple terapia consiste en un inhibidor de la bomba de protones, consiste en sucramato y consiste en 2 antibióticos que se van a usar entre 10 o 14 días. Eso es una combinación para poder... Se llama la triple terapia para erradicación del Helicobacter pylori. Esto tiene el carácter de que los antibióticos, ese gran abuso que hemos estado cometiendo ha hecho que cada vez los antibióticos se hagan más resistentes, no solamente al Helicobacter, sino a cantidad de bacterias, y que antibióticos de 4ª generación, que no eran necesarios hace 10 años, hay que utilizarlos ahora. La terapia actual más utilizada es la amoxicilina clavulínica o la levofloxacina, la claritromicina. Ya el paciente la resiste y el Helicobacter sigue completamente igual. La levofloxacina, y aunque tú no lo creas, antibióticos que se usaban antes 20 años son los que dan positivo en un cultivo, como la fosfomicina. Antibióticos que son incluso para erradicar infecciones urinarias, erradican el Helicobacter pylori patógeno. Doctor, no quiero terminar sin saber si el Helicobacter tiene preferencia de sexo o comienza en alguna edad específica. Bajo ningún lugar. Desde los 10 años el niño puede cultivarlo. No quiero terminar, porque sé que entramos en los minutos finales, sin 2 cosas importantes que la población debe saber. No todo el que tiene Helicobacter positivo amerita tratamiento. Hablábamos de Helicobacter sintomático, Helicobacter asintomático. Las personas que tienen Helicobacter sintomático, que desarrollan una úlcera péptica, que desarrollan una gastritis, que corren el riesgo de desarrollar un proceso maligno que no es común. No todo, aunque la bacteria es cancerígena, no todo el que desarrolla Helicobacter va a tener un cáncer, para que la gente lo entienda perfectamente bien. La única forma en que el Helicobacter pylori debe ser tratado en pacientes asintomáticos, es decir, que tú te hiciste una prueba de aliento porque te quisiste hacértela y fuiste a donde tu gastroenterólogo para que te la mandara y dio positivo, pero no, doctor, yo no me siento nada. ¿Tiene acidez? No. ¿Tiene dolor? No. Si tu papá, tu mamá, un hermano, un primo, si hay un antecedente genético de cáncer gástrico, ese paciente se le debe erradicar la bacteria. La bacteria Helicobacter pylori es un verdadero dolor de cabeza para las personas que la padecen. Hay personas que han visitado 4, 5, 6 y 8 médicos y dicen, buscando que se le cure. El primer medicamento que se utilizó en el año 81, el metronidazol, el Helicobacter se ríe del metronidazol. Es un medicamento que no le hace absolutamente nada. Y tenemos ya la suerte de que en el país, en laboratorios acreditados, como el que acabo de mencionar hace un rato, pues podemos hacer el antibiograma en los pacientes resistentes positivos. ¿Qué es un paciente resistente positivo? Un paciente que tiene el dolor, ese es el paciente que rota mucho, el paciente que tiene el dolor de estómago, que tiene acidez, que le das la terapia, la triple terapia, y sigue positivo y sigue con los síntomas. A este paciente se le manda un antibiograma. ¿Y qué característica tiene el antibiograma? Que 8 o 10 días después, 6 o 8 días después, te van a mandar el resultado de qué bacteria puede ser destruida por el antibiótico correspondiente, positivo, resistente o no resistente. Y el CAC-A, que es la gran revolución que ha tenido el Helicobacter, le da la idea al médico de que cuando ese paciente está rebelde, debemos saber si ese Helicobacter que está en ese estómago es un Helicobacter que va a producir úlceras terribles y es el adelanto más importante que tiene el Helicobacter pylori para su detección en cuanto a su curabilidad, y lo tenemos en el país, gracias a Dios. Doctor, recomendación final para nuestros televidentes es que ante cualquiera de los síntomas, preferiblemente vaya a donde su médico o su especialista para que no se automedique, porque el estómago sigue siendo una parte muy delicada. Y lo más importante de todo, finalmente, mi querida Ana Mercy, con el agradecimiento de todas las preguntas tan acertadas que me has hecho en beneficio de nuestros televidentes, es que en los casos de Helicobacter positivo con síntomas o sintomáticos, el Helicobacter sintomático, las reglas de higiene son fundamentales. En esa casa donde hay un Helicobacter positivo, hay que tener reglas de higiene todavía
sobre todo cuando hay niños que desarrollan enfermedad por Helicobacter, porque casi todos los niños en países hacinados son portadores de Helicobacter sin desarrollar la enfermedad. Que quedó bien claro esto. Así es, doctor. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer recibirlo el primer miércoles y el último de cada mes. Un honor para mí. El honor es mío. Y usted, si quiere hacer contacto directo con el doctor, si en esta conversación pudo identificar algunos de los síntomas o le llamó la atención los datos que el doctor pudo exponer en esta mañana, usted puede hacer contacto directo con él en el 809-412-5005 para que haga su cita. Como siempre, es un placer tener la atención de ustedes como público, el compromiso de reencontrarnos mañana, si Dios lo permite, pero ustedes saben que estamos en fiesta de aniversario. Sigan nuestra programación y si Dios lo permite, aquí estaremos otra vez mañana. Feliz resto del día.